Ningún malentendido justifica que un esposo quiera lastimar a su esposa. Pero un incidente ocurrió cuando un hombre empujó a su esposa a un recinto de osos en un zoológico debido a una discusión. Aunque fue arrestado por este acto, el destino de la esposa en una situación tan aterradora genera muchas preguntas. Acompáñanos mientras relatamos los detalles de este evento. Se suponía que sería una tarde tranquila en el zoológico, un lugar donde las familias paseaban entre las exhibiciones, admirando a los animales tras la seguridad de las barreras. Para Robert y Sarah Dawson, la tensión entre ellos estalló de la peor manera posible. Habían estado discutiendo todo el día, pero al acercarse a la exhibición de osos polares, la pelea alcanzó peligroso nivel. El rostro de Robert se torció de frustración. Sus ojos ardían con una ira que había estado acumulándose por semanas, quizás meses. Sarah parecía exhausta, desgastada por el conflicto. Se giró para alejarse, pero sucedió lo inesperado. En un momento de pura locura o crueldad, la mano de Robert se extendió. Sus dedos se aferraron a su hombro y la empujó hacia adelante. Sarah perdió el equilibrio. Un grito horrorizado se escapó de ella mientras su cuerpo sobrepasaba la barrera que separaba a los visitantes del hábitat de los osos polares. Por una fracción de segundo, el tiempo pareció detenerse. Cayó hacia abajo, sus brazos agitándose en vano mientras se desplomaba en el foso. Un ruido sordo resonó cuando golpeó el agua, salpicando gotas por el aire. Arriba un coro de gritos estalló entre la multitud. Rostros que momentos antes eran indiferentes ahora se contorsionaban de shock e incredulidad. Los padres apretaban a sus hijos, tratando de protegerlos de la horrible escena que se desarrollaba ante ellos. Otros permanecían inmóviles, sus ojos abiertos de terror mientras señalaban el recinto de los osos polares. El oso polar enorme descansaba cerca del agua, se tumbaba bajo el sol del mediodía. Pero la repentina conmoción perturbó la tranquilidad. Sus orejas se erguieron y sus ojos negros se entrecerraron mientras levantaba la cabeza para evaluar la fuente del ruido. Al principio, solo estaba curioso. Sus enormes patas, casi del tamaño de platos, retumbaron contra el suelo mientras se acercaba al borde del agua. Su grueso pelaje blanco se agitaba al moverse y su aliento salía en lentas y pesadas exhalaciones. Su mirada se fijó en Sarah, que yacía inmóvil en el agua poco profunda del foso. Había caído con sus piernas y espalda parcialmente sumergidas. El impacto inicial la había paralizado de miedo. Su mente giraba tras la repentina caída. El agua fría se filtraba en su ropa, pero apenas lo notaba en medio de su pánico. Podía oír los gritos distantes de la multitud. Encima de ella, la enorme figura del oso se acercaba con sus fosas nasales, se ensanchaban mientras olfateaba el aire, curioso por el intruso en su territorio. El oso se detuvo mirando hacia abajo a Sarah con una intensidad que hizo que su sangre se helara. Su enorme cabeza se inclinó hacia abajo mientras estiraba su cuello. Sarah permaneció completamente inmóvil. Sabía que cualquier movimiento repentino podría activar los instintos depredadores del oso. Sus respiraciones se volvieron superficiales, cada una un intento desesperado de calmar la creciente marea de terror que amenazaba con consumirla. Mientras tanto, el caos había estallado arriba. El personal del zoológico, alertado por los gritos frenéticos de los espectadores, se apresuró a iniciar los protocolos de emergencia. 2 cuidadores corrieron hacia el recinto, sus radios chisporroteando con órdenes mientras coordinaban un plan de rescate. Uno de ellos, que había trabajado con osos polares durante años, tomó un balde de peces de una estación cercana. Esperaban distraer al oso el tiempo suficiente para que el equipo de rescate pudiera extraer a Sarah. Pero el tiempo se agotaba y la curiosidad del oso aumentaba. Bajó su cuerpo más cerca del agua, su nariz flotando a solo centímetros del cuerpo de Sarah. Su aliento cálido con un toque de pescado y carne la envolvió mientras la olfateaba. El aire entre ellos estaba cargado de tensión, cada segundo parecía eterno. Los músculos de Sarah dolían por el esfuerzo de mantenerse quieta. Su mente gritaba para que huyera, pero luchaba contra ese instinto, sabiendo que sería una sentencia de muerte. La enorme pata del oso golpeó el agua, enviando ondas a través de la superficie. Sus garras brillaban bajo la luz del sol mientras las sumergía en el foso. Por un momento parecía que iba a entrar en el agua inclinándose hacia adelante. La respiración de Sarah se detuvo mientras cerraba los ojos, preparándose para lo que pensaba que sería el final.
pero los cuidadores actuaron. Uno de ellos lanzó un puñado de peces hacia el oso. El olor penetrante captó de inmediato su atención. Su cabeza se giró hacia la comida y sus fosas nasales se ensancharon de nuevo. Por un momento dudó, dividido entre investigar a la humana o disfrutar de la comida fácil que le ofrecían. Los peces ganaron. Con un gruñido, el oso se alejó de Sarah. Su hambre superó su curiosidad por la mujer en el agua. Los cuidadores aprovecharon la oportunidad. Continuaron lanzando comida para distraerlo mientras el equipo de rescate descendía al foso. 2 miembros del personal con arneses y cuerdas alcanzaron a Sarah. Se movieron rápidamente pero con cuidado, conscientes de que cualquier ruido o movimiento brusco podría volver a atraer la atención del oso. Uno de ellos se agachó junto a ella, agarrando suavemente su brazo y señalándole que mantuviera la calma. Sarah logró asentir levemente, se dejó levantar, sus extremidades pesadas por el shock y el agotamiento. Mientras el equipo trabajaba para sacar a Sarah del foso, los cuidadores mantenían distraído al oso, que seguía concentrado en la comida. Lentamente pero con seguridad, levantaron a Sarah hasta ponerla a salvo. Su cuerpo empapado se desplomó en el suelo una vez que estuvo fuera del recinto. Su pecho se agitaba con sollozos mientras la realidad de lo que acababa de suceder comenzaba a hundirse. Arriba, Robert Dawson era sometido por seguridad. Su rostro, que antes estaba deformado por la ira, ahora mostraba una expresión de shock e incredulidad. Sus manos fueron esposadas a la espalda, y los oficiales lo llevaron lejos de la escena mientras los espectadores lo abucheaban y gritaban. La furia de la multitud era palpable, su shock transformado en asco por el horrible acto que acababan de presenciar. Después, los medios de comunicación inundaron el zoológico, y el incidente fue noticia a nivel nacional. Robert fue acusado de intento de asesinato, y sus acciones desataron un acalorado debate sobre la violencia doméstica y la seguridad pública. Sarah llevaría las cicatrices de ese día por el resto de su vida, tanto por la traición del hombre en quien una vez confió como por el recuerdo perturbador de la mirada fría y calculadora del oso. La expedición al campo salvaje debía ser un testimonio de la experiencia y camaradería del grupo. Habían planeado cada detalle meticulosamente, desde las rutas de esquí hasta los patrones climáticos. 5 esquiadores experimentados se aventuraron en las tierras salvajes de Columbia Británica en busca de nieve virgen y la serena soledad que solo el campo abierto podía ofrecer. Durante años habían hecho esto, deslizarse por empinadas rutas no marcadas, entrelazarse por bosques espesos y abrazar el frío cortante mientras esculpían su camino por las montañas nevadas. Pero esta vez, el destino tenía otros planes. Mientras el grupo descendía de una cresta, su líder era un esquiador experimentado llamado Liam. Redujo la velocidad, guiando a los demás por una sección de árboles. El terreno era empinado, con acumulaciones de nieve debido a tormentas recientes. Los esquiadores zigzagueaban cuesta abajo, pero su movimiento perturbó la armonía silenciosa del lugar. Bajo el espeso manto de nieve se escondía una amenaza que pronto lamentarían despertar. Los osos grizzly a veces pueden despertar de la hibernación si sus madrigueras se ven perturbadas o si las temperaturas fluctúan lo suficiente como para alterar su sueño profundo. El grupo pasó cerca de donde un enorme grizzly había hecho su guarida, oculta bajo capas de nieve y escombros. Con cada deslizamiento de sus esquís, las vibraciones penetraban la tierra y reverberaban a través del manto de nieve. Sucedió de repente. La nieve se movió y una figura masiva se agitó desde las profundidades. El oso, desorientado tras su larga hibernación, sintió la intrusión. Sus instintos tomaron el control. El aroma de los humanos llenó su nariz, provocando una ola de confusión y hambre. Emergiendo de la guarida con pelaje enmarañado y garras del tamaño de dagas, se sobresaltó al ver a los esquiadores. Los ojos del oso se fijaron en el esquiador Derek, quien se había acercado demasiado. En cuestión de segundos, el apacible paisaje montañoso se convirtió en caos. El oso atacó con sus poderosas extremidades, rompiendo la nieve con aterradora facilidad. Los esquiadores reaccionaron con demasiada lentitud. Derek giró para ver al grizzly abalanzándose sobre él, su gigantesca forma cortando la nieve como un tren. Entró en pánico, pero no había tiempo para huir. Liam gritó a los demás, indicándoles que se dispersaran, pero Derek ya estaba en el camino del oso. El grizzly lo embistió con toda su fuerza, derribándolo al suelo como si fuera un muñeco de trapo.
Cayó en la nieve con el aire escapando de sus pulmones mientras las garras rasgaban su espalda. La nieve inmaculada se tiñó de rojo mientras Derek emitía un grito ahogado. Los demás actuaron instintivamente, sus reflejos de supervivencia tomando el control. Dos esquiadores buscaron desesperadamente su spray antiosos mientras otro blandía su bastón de esquí esperando distraer al grizzly. Pero el oso estaba sumido en un frenesí, su confusión amplificando su agresividad. Sus garras desgarraron la chaqueta de Derek, atravesando capas de tela y carne. El sonido del ataque era una brutal sinfonía, gruñidos, jadeos y el sordo golpe de las patas del oso contra el cuerpo humano. Liam avanzó hacia el oso, agitando su spray antiosos con manos temblorosas. En un movimiento lo descargó y una nube de irritantes químicos explotando en el aire. La niebla atrapó el viento y se dirigió hacia el rostro del oso. El grizzly gruñó irritado, sacudiendo su enorme cabeza mientras el spray comenzaba a hacer efecto. Por un momento, la bestia titubeó con sus ojos llorosos debido a la sensación de ardor. Pero Derek estaba en mal estado, su cuerpo yacía desmoronado en la nieve, sangre acumulándose a su alrededor. Respiraba con dificultad, el dolor lo abrumaba mientras su visión se nublaba. El oso se volvió hacia los otros esquiadores. Uno de ellos empuñó su bastón de esquí apuntándolo hacia el hocico. El grizzly lo apartó con facilidad, casi partiendo el bastón en dos con la fuerza de su zarpa. Dándose cuenta de que el oso aún estaba demasiado cerca, el grupo continuó su ataque. Más spray antiosos fue liberado, y los esquiadores agitaron frenéticamente sus bastones tratando de mantener al grizzly a raya. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, el oso retrocedió sacudiendo su cabeza mientras los químicos abrasivos lo sobrecargaban. Con un último gruñido gutural, se retiró de nuevo a los árboles. La montaña quedó en silencio, roto solo por la respiración entrecortada del grupo y los suaves sollozos de Derek. La nieve ahora estaba manchada con su sangre. El tiempo era crucial. Aunque el oso había desaparecido, sabían que podía regresar en cualquier momento. Liam se arrodilló junto a Derek evaluando sus heridas. Profundos cortes cruzaban su espalda y brazos, su chaqueta hecha trizas. La sangre se filtraba en la nieve. Estaba vivo, pero cada respiración era una lucha. Sin posibilidad de un rescate rápido en esa zona remota, improvisaron una camilla con sus esquís, asegurando a Derek lo mejor que pudieron. El grupo comenzó un lento descenso a través de profundos ventisqueros y empinadas pendientes. Cada paso un recordatorio del peligro acechante. Cada ráfaga de viento aceleraba sus corazones, temiendo que el oso pudiera regresar. Pasaron horas y al caer el sol, alcanzaron un área con suficiente señal para pedir ayuda. La condición de Derek había empeorado, su respiración era superficial y su piel se volvía pálida. Abrazados, exhaustos y conmocionados, esperaron el rescate. La naturaleza había pasado de ser un patio de juegos a un crudo recordatorio de la implacable realidad salvaje. Elena Volkov era una fotógrafa que vivía por la emoción de lo salvaje, y la inhóspita naturaleza de Kamchatka le ofrecía exactamente el desafío que anhelaba. Había viajado por todo el mundo, capturando momentos íntimos de los animales más fieros de la naturaleza, desde los leones del Serengeti hasta los osos polares del Ártico. Sin embargo, fue la península de Kamchatka en Rusia la que la había atraído por su belleza cruda y sus elusivos osos pardos, especialmente las protectoras madres y sus crías. Buscaba una imagen que no solo capturara un oso, sino la emoción de su existencia, el vínculo entre madre y cría. La remota península tenía una cualidad casi de otro mundo con sus bosques, ríos y volcanes. Pocos se aventuraban tan lejos de la civilización y aún menos tenían la experiencia para acercarse a los osos pardos que vagaban por esas tierras. Elena había llevado consigo al guía local experimentado Sergei, que conocía a esos osos como pocos otros. Él era cauteloso, quizás demasiado en los ojos de Elena. Después de todo, estas eran criaturas de hábitos, predecibles en sus ritmos mientras se respetara su espacio. Habían pasado días siguiendo a una osa y sus dos crías, observando desde una distancia segura mientras pescaba en la orilla de un río y conducía a sus crías por la naturaleza. Elena había tomado cientos de fotos, cada una más cercana a la perfección que buscaba, pero aún faltaba esa chispa esquiva. Los osos se movían por un valle bajo rodeado de espesos bosques, y desde una cresta vislumbró algo especial. La osa se había detenido en un claro, sus crías jugaban entre sí.
El sol de la tarde se filtraba entre los árboles, bañando la escena en un resplandor dorado. Era perfecto, pero no estaba lo suficientemente cerca. Sergei le advirtió que se quedara atrás. Había visto esto antes. Fotógrafos olvidando el verdadero peligro que acechaba entre ellos y sus sujetos. Elena sintió que el momento la llamaba. Se dijo a sí misma que conocía los límites y que sus años de experiencia la guiarían. Descendió desde la cresta, atravesando el espeso matorral que bajaba hacia el valle. El terreno era irregular y la vegetación hacía difícil ver con claridad, pero continuó con su cámara lista en mano. Su respiración se aceleraba mientras acortaba la distancia. Sabía que estaba más cerca de lo que Sergei permitiría jamás, pero la toma lo valía. La osa había levantado la cabeza olfateando el aire y escaneando el horizonte. Elena se agachó, tratando de parecer lo más pequeña y no amenazante posible. Apuntó su cámara, encuadrando la toma perfecta de la mirada vigilante de la madre con la inocencia de sus crías. De repente su postura cambió. Su cabeza se giró bruscamente en dirección a Elena. Su cuerpo se tensó al percibir a una intrusa demasiado cercana para su comodidad. Su corazón latía con fuerza en su pecho al darse cuenta de cuán peligroso era lo que había hecho. Los ojos de la osa se clavaron en ella, y en ese instante no había duda de las intenciones del animal. Había cruzado una línea. El ataque llegó de manera súbita. No hubo gruñido ni advertencia, solo el repentino y explosivo movimiento de la osa lanzándose hacia ella. Los instintos de Elena gritaban que retrocediera, pero el suelo bajo ella era traicionero. Sus botas resbalaron en el musgo húmedo y tropezó, sus piernas fallando al intentar encontrar tracción en el terreno desigual. La cámara se sentía como un peso muerto en sus manos. Intentó retroceder a trompicones, sus extremidades pesadas por el pánico. El mundo a su alrededor parecía desdibujarse mientras la madre osa acortaba la distancia con una velocidad aterradora. Las piernas de Elena se dieron debajo de ella y cayó al suelo. Una roca afilada se le incrustó en la espalda al aterrizar. Sintió una oleada de dolor recorrerla, pero no era nada comparado con el terror de ver la imponente figura del oso sobre ella. En la fracción de segundo antes del ataque, Elena cruzó miradas con la osa. Ya no era solo un animal, era una fuerza de la naturaleza, una protectora, y Elena había cometido el error fatal de convertirse en una amenaza. Las garras descendieron con una fuerza que Elena apenas podía comprender. Intentó protegerse levantando los brazos en un gesto inútil, pero el impacto fue brutal. Las garras rasgaron su chaqueta, cortando su piel con facilidad. Elena sintió el dolor punzante y ardiente extenderse por su cuerpo mientras el golpe se conectaba. Su visión se nubló y le costaba respirar. El peso del animal la aplastaba como si la misma tierra se hubiera alzado para aplastarla. Sus pensamientos estaban desordenados y dispersos mientras su mente luchaba contra el dolor y el miedo abrumadores. A través de la niebla del dolor pudo escuchar la voz de Sergei gritando en la distancia, aunque las palabras se perdían en el caos. Apenas registró el sonido del bajo gruñido del oso, una advertencia no para ella, sino para la amenaza invisible que se había convertido en los ojos del animal. Sergei estaba cerca, pero el cuerpo de Elena se apagaba. Su fuerza se desvanecía mientras la sangre se acumulaba debajo de ella. El oso, percibiendo la cercanía de Sergei o decidiendo que había hecho lo suficiente, retrocedió. Se giró y regresó hacia sus crías con sus instintos protectores aún en alerta. Elena permaneció inmóvil en el suelo, los restos de su cámara destrozada a su lado, la sangre manchando los lentes. Sergei corrió a su lado, sin aliento y pálido de miedo. El botiquín de primeros auxilios que llevaba parecía totalmente inadecuado para las heridas que había sufrido. Logró ahuyentarlo, usando bengalas y gritos para asegurarse de que la madre no regresara, pero el daño estaba hecho. Elena apenas estaba consciente. Su respiración era superficial y entrecortada. La inhóspita naturaleza que alguna vez había sido su patio de juegos ahora se había convertido en su prisión. Sergei sabía que la ayuda estaba a horas de distancia, y con cada momento que pasaba, la posibilidad de supervivencia de Elena se desvanecía más y más. El viaje anual de campamento de la familia Wilson a un parque en Montana siempre había sido una tradición preciada. La belleza de la naturaleza salvaje, las hogueras chisporroteantes y la tranquilidad bajo las estrellas les brindaba paz y conexión a John y Mary Wilson y sus dos hijos pequeños Emily y Jacob.
Ese año, eligieron un campamento particularmente remoto, situado en lo profundo del parque, con la esperanza de escapar de las multitudes y reconectarse con los paisajes salvajes que tanto amaban. El campamento estaba lleno de risas mientras la familia asaba malvaviscos, compartiendo historias de viajes pasados. Al oscurecer y apagarse el fuego, los niños empezaron a adormecerse y se metieron en sus sacos de dormir mientras John apagaba cuidadosamente las brasas restantes. La noche era tranquila y silenciosa cuando los Wilson se retiraron a su tienda. El suave crujido del bosque era lo único que podían oír al quedarse dormidos. Sin que lo supieran, una presencia ominosa rondaba cerca en el bosque. Un oso negro, acostumbrado a los campistas que dejaban comida al descuido, había perdido el miedo a los humanos. Este oso en particular había aprendido que los campamentos solían significar comidas fáciles y se sentía atraído por el tenue aroma a comida del campamento de los Wilson. Se movía con un sigilo husmeando en el aire cualquier rastro de comida. Ya había merodeado por otros campamentos esa semana, robando comida desatendida sin sufrir consecuencias. Esa noche, el olor de comida lo condujo directamente al sitio de los Wilson. Aunque habían guardado la mayor parte correctamente, unos pocos restos olvidados bastaron para despertar el interés del oso. Lentamente avanzó, con sus ojos brillando a la luz tenue de la luna. El aroma lo llevó directamente a la tienda de la familia. Dentro de la tienda, todo estaba en paz. Mary se movió un poco en su sueño, ajena al peligro que se acercaba. Los niños dormían plácidamente en sus sacos entre sus padres, aislados solo por la fina tela de la tienda. No fue hasta que un leve sonido de algo rozando el exterior llegó a los oídos de John que él se despertó. Abrió los ojos, su corazón acelerado sin motivo aparente al principio. Algo era diferente. Permaneció inmóvil un momento, esforzándose por escuchar en la oscuridad. Luego volvió el sonido, un suave y deliberado rasguño, como garras contra la tela. La respiración de John se detuvo. El sonido era desconocido y fuera de lugar. Antes de que pudiera reaccionar, un gruñido bajo retumbó justo detrás de la solapa de la tienda. De repente, la tela de la tienda se rasgó con un violento desgarro y la enorme cabeza del oso atravesó la abertura. John se incorporó de golpe, agarrando el brazo de su esposa. Mary despertó sobresaltada, con los ojos muy abiertos en la oscuridad. Los niños se movieron, desorientados y confundidos por el alboroto. Pero no hubo tiempo para procesar la situación mientras el oso avanzaba más en la tienda. John intentó proteger a los niños. Sus instintos gritaban que debía protegerlos a toda costa. Los empujó hacia la esquina más lejana de la tienda, pero no había escapatoria real. Las poderosas garras del oso rasgaron la tela aún más. Su aliento era caliente y fétido, llenando el espacio con una aterradora cercanía. Las manos de Mary se aferraban a cualquier cosa que pudiera servir de barrera, agarrando lo primero que encontró: mantas, sacos de dormir, lo que fuera que pudiera disuadir al animal. Pero el oso, impulsado por el hambre y sin miedo, las apartó con facilidad. Su enorme cuerpo presionaba contra la tienda, colapsándola aún más sobre ellos, con su peso amenazando con aplastarlos. John alcanzó una linterna y la apuntó a los ojos del oso, esperando desorientarlo. Por un momento, el fuerte haz de luz pareció detener al oso, pero solo fue un instante. El animal golpeó la linterna, enviándola volando hacia la oscuridad. La tienda se convirtió en un torbellino de movimientos desesperados y gruñidos guturales, el oso destrozando todo, decidido a encontrar comida. Afuera, el alboroto había llamado la atención de otros campistas cercanos. Voces apagadas resonaban en la noche mientras la gente empezaba a darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Algunos agarraron linternas y corrieron hacia el campamento de los Wilson. Otros gritaban sin saber cómo ayudar. Dentro de la tienda derrumbada, el corazón de Mary latía con fuerza en su pecho. Se aferraba a Jacob, protegiéndolo con su cuerpo, mientras John hacía lo posible por defenderse del oso con nada más que sus manos y una silla de camping que había logrado agarrar. El oso gruñía rasgando la tela a centímetros del brazo de John. Los campistas cercanos llegaron con sus linternas balanceándose en la oscuridad. Algunos llevaban ollas y sartenes, golpeándolas con fuerza para asustar al oso, pero solo parecían enfurecerlo más. Un hombre con un gran palo se acercó, pero el oso se giró hacia él con un feroz gruñido, obligándolo a retroceder. Alguien lanzó una piedra al oso, golpeándolo en un costado. El animal gruñó, dudando por un breve momento mientras la confusión lo abrumaba.
pero su hambre superaba su miedo y volvió a su tarea, arañando y mordiendo los restos de la tienda, decidido a entrar. John, sangrando por un corte superficial en su brazo, luchaba por mantener al oso a raya, pero sus fuerzas se desvanecían. La tienda estaba casi destruida y el oso estaba cada vez más cerca de su familia. En un último intento desesperado, agarró un bote de aerosol de su mochila, forcejeó con la tapa y lo roció directamente en la cara. El oso rugió sorprendido, retrocediendo mientras el aerosol le quemaba los ojos y la nariz. Sacudió su enorme cabeza y retrocedió varios pasos. Los campistas, al ver la reacción del oso, intensificaron sus esfuerzos, haciendo más ruido, agitando sus linternas frenéticamente y lanzando lo que encontraban. Finalmente el oso retrocedió gruñendo, pero cegado y confundido por el aerosol. Se adentró en el bosque, desapareciendo en la oscuridad de donde había venido. Los Wilson emergieron de los escombros de su tienda, aferrándose unos a otros con incredulidad. Los otros campistas corrieron a ayudarlos, con sus rostros pálidos a la luz de la luna, algunos temblando por la adrenalina. John y Mary, con sus corazones aún acelerados, apenas podían comprender lo que acababa de suceder. Habían sobrevivido al ataque, pero el recuerdo de las garras furiosas del oso y la cercanía con la muerte los perseguiría por años. Sarah Chen no era ajena a los senderos del desierto de Alaska. Como corredora experimentada, había pasado incontables horas explorando la naturaleza virgen, disfrutando de la soledad que solo la belleza indómita de la naturaleza podía ofrecer. Ese día no fue diferente. La luz matutina se filtraba entre las copas de los árboles mientras corría por el sendero de tierra, su respiración constante y su mente enfocada. Al girar en una curva del camino, el aire se sintió extraño. Una pesadez se apoderó del ambiente y el habitual sonido de criaturas pequeñas y pájaros pareció detenerse. Los pelos en la nuca se le erizaron cuando un profundo miedo instintivo se apoderó de ella. Disminuyó la velocidad, sus sentidos ahora en alerta máxima. Y entonces lo vio. En la hierba alta junto al sendero había un oso grizzly con 2 crías. La enorme madre estaba pastando mientras sus crías jugaban cerca, sus diminutas figuras contrastando con la inmensa madre protectora. Sarah se quedó inmóvil. Su corazón latía con fuerza, cada pulso retumbando en sus oídos mientras la adrenalina inundaba su cuerpo. Sabía la gravedad de la situación. Sin querer se había interpuesto entre la madre y sus crías. Su mente repasó los protocolos de seguridad frente a osos que había memorizado. Comenzó a retroceder con cuidado de no hacer movimientos bruscos que pudieran provocar al oso, pero la madre ya la había visto. La cabeza del oso se levantó de golpe. Sus fosas nasales se ensancharon al captar el olor de Sarah. Las crías aún no se habían percatado de la intrusa, pero el comportamiento de la madre cambió de inmediato. El tranquilo pastoreo se convirtió en una postura defensiva. En un instante aterrador, el oso cargó. No hubo tiempo para pensar, solo para reaccionar. Los instintos de Sarah le gritaban que corriera, pero sabía que era inútil. Correr de un grizzly era inútil. Fácilmente la superaría. En lugar de eso, se dejó caer al suelo y se hizo una bola. Sus manos entrelazadas detrás del cuello, rodillas pegadas al pecho y la cabeza hacia abajo. Era su única oportunidad, la última carta en una situación desesperada. El sonido de las patas retumbando contra la tierra se hizo más fuerte y en segundos estaba sobre ella. Sarah sintió la tierra temblar bajo el peso del grizzly cuando se detuvo a unos centímetros de ella. Se obligó a permanecer lo más quieta posible, esperando que el oso perdiera el interés. Pero esa esperanza se rompió cuando cayó el primer golpe. La pata del oso la golpeó con una fuerza aterradora, enviando una oleada de dolor a su costado. El impacto fue abrumador. Sintió que sus costillas podrían romperse. Luego vino la mordida. Los dientes se cerraron sobre su muslo, sus mandíbulas como un torno, cortando su piel y ropa con espantosa facilidad. Podía sentir el calor de su sangre empapando la tierra debajo de ella, pero no se movió. La única forma de sobrevivir era seguir fingiendo estar muerta, sin importar cuánto cada fibra de su ser gritara para pelear o huir. El ataque del oso fue brutal pero breve. Después de unos cuantos momentos de agresión, la madre grizzly pareció decidir que Sarah ya no era una amenaza. El oso la soltó y con un resoplido retrocedió. Sarah escuchó la respiración pesada del oso y sintió las vibraciones de su cuerpo masivo mientras permanecía cerca por un instante más. Luego se alejó, con sus crías siguiéndola obedientemente.
Por lo que parecieron horas, no se movió. Escuchó los sonidos del bosque, el susurro de las ramas mientras la familia de osos desaparecía en la maleza. Su cuerpo temblaba tanto por el dolor como por el shock. Había sobrevivido al ataque inicial, pero su prueba estaba lejos de terminar. Cada respiración que tomaba enviaba punzadas agudas de dolor por su torso, y su pierna palpitaba con las profundas heridas de las mordidas del oso. Movió sus manos con cuidado para inspeccionar el daño, estremeciéndose al tocar la carne desgarrada. Su pierna estaba empapada en sangre y un charco se formaba debajo de ella en el sendero. Necesitaba detener el sangrado, pero no tenía suministros ni vendas, solo su ropa. Rasgó una parte de su camisa y la ató firmemente alrededor de su pierna, improvisando un torniquete. No era perfecto, pero era algo. Entonces llegó la dura realidad. Aún estaba a kilómetros de la cabecera del sendero. Herida y dejando un rastro de sangre, estaba lejos de estar a salvo. La idea de moverse era agonizante, pero quedarse quieta no era una opción. El oso aún rondaba cerca y el olor de su sangre podría atraer a otros depredadores. Con una respiración profunda y temblorosa, Sara se obligó a levantarse. El dolor en su pierna era insoportable y cada paso enviaba nuevas oleadas de náuseas a través de ella. Pero siguió decidida a sobrevivir. Cojeaba por el sendero, apoyándose en los árboles. Su cuerpo gritaba de dolor, pero su mente estaba enfocada en un solo objetivo: salir con vida. Las horas pasaron mientras avanzaba dolorosamente por el sendero, su visión nublada y su fuerza desvaneciéndose. Sabía que la pérdida de sangre era significativa y cada paso se sentía más pesado que el anterior. El bosque, que antes era un lugar de paz y belleza, ahora se sentía como un laberinto hostil. Cada crujido de las hojas, un recordatorio de que el peligro nunca estaba lejos. Pero Sara siguió adelante. Su cuerpo estaba roto y su espíritu abatido, pero se negaba a rendirse. El oso se había ido y aún luchaba por su vida. Cada paso doloroso era una prueba de su voluntad de sobrevivir. Cuando el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, divisó la tenue silueta de la cabecera del sendero a lo lejos. Su cuerpo se desplomó de alivio, pero la lucha no había terminado. Aún tenía que recorrer esos últimos metros, a través del dolor y la pérdida de sangre, antes de poder siquiera esperar ayuda. Con cada onza de fuerza que le quedaba, Sara avanzó con su mente aferrada al pensamiento de sobrevivir. El oso le había perdonado la vida una vez, pero ahora dependía de ella aprovechar esa oportunidad. El aire fresco de Alaska envolvía a Mike y Dave mientras se adentraban en el arroyo de salmones, disfrutando de su viaje anual de pesca con mosca. Amigos desde hacía años buscaban paz en este remoto paraje, lejos del bullicio cotidiano. Trabajando en armonía, lanzaban sus líneas, observando los destellos de los salmones bajo la superficie. Mike estaba a unos metros corriente arriba, concentrado en el ritmo de su caña y el rugir del agua alrededor de sus botas. Mientras tanto, Dave contemplaba la orilla, admirando la belleza salvaje que los rodeaba. El sonido relajante del agua corriendo y el ocasional chapoteo de los peces creaban una atmósfera serena. De repente esa tranquilidad se rompió. Un oso pardo emergió de la línea de árboles hasta que estuvo a solo unos pies del arroyo. Mike cruzó miradas con el enorme depredador. El miedo lo invadió cuando el oso emitió un gruñido bajo, un sonido que silenció la naturaleza. Antes de que Mike pudiera reaccionar, el oso atacó con sus garras cortando el agua. Mike tropezó hacia atrás y su caña cayó al arroyo, pero ya era tarde. Las garras del oso se engancharon en su chaqueta, arrastrándolo al agua helada. El choque lo paralizó mientras la corriente gélida lo golpeaba como un muro. El peso lo aplastaba, mientras el agua se agitaba violentamente a su alrededor. Desesperadamente intentaba liberarse, pero el agarre era demasiado fuerte. Su visión se nublaba y el agua fría llenaba su boca mientras luchaba por mantenerse a flote. Dave estaba paralizado, su corazón latiendo con fuerza al ver cómo su mejor amigo desaparecía bajo el oso enfurecido. Su caña de pescar parecía inútil frente a la criatura. Instinto le decía que huyera, pero una determinación más profunda lo impulsaba a quedarse y ayudar a Mike. No podía abandonar a su amigo en las fauces del peligro. El oso sumergido en el arroyo con Mike atrapado debajo parecía momentáneamente distraído por el tumulto de agua y extremidades agitadas.
Dave corrió por la orilla, sus botas chapoteando en los bordes poco profundos, buscando frenéticamente algo que pudiera usar como arma. Los árboles estaban demasiado lejos para alcanzarlos sin perder de vista a Mike, y no había más que rocas y agua a su alrededor. Sus fuerzas se debilitaban a medida que el agua helada agotaba sus extremidades. Cada vez que lograba salir a la superficie, las poderosas mandíbulas o garras del oso lo volvían a hundir. Su pecho ardía por el esfuerzo de intentar respirar, y su visión se reducía a una mezcla de pelaje marrón, agua agitada y el cielo azul y frío sobre él. El frío había vuelto sus movimientos torpes, su cuerpo ya no respondía a las frenéticas órdenes de su mente. Dave divisó una rama gruesa atrapada en la orilla rocosa y la recogió. Era pesada pero resistente. Corrió corriente abajo hacia donde el oso había arrastrado a Mike, ahora luchando en la parte más profunda de la corriente. El agua helada le llegaba a las piernas mientras se adentraba, blandiendo la rama como una lanza. Su respiración era entrecortada, más por el miedo que por el esfuerzo. El oso no vio acercarse a Dave por el costado. Con todas sus fuerzas, Dave lo golpeó en la cabeza y el impacto sacudió sus brazos. Rugió de dolor y sorpresa, girando su enorme cuerpo hacia Dave y soltando a Mike por un breve instante. El agua estalló a su alrededor mientras el animal se erguía proyectando una sombra sobre Dave. El tiempo pareció detenerse. Dave sintió los ojos del oso sobre él, su mirada oscura llena de furia primitiva. No podría huir. El peso de la rama de repente se sintió insignificante ante la abrumadora fuerza del oso. Pero no había tiempo para pensar, solo para actuar. Golpeó de nuevo, apuntando al hocico esta vez. La rama crujió contra el hueso, desatando la furia del oso. Rugió y se lanzó hacia Dave, pero el agua ralentizaba sus movimientos, la corriente jugaba a favor de Dave. Mike flotaba río abajo, pálido e inerte contra el agua oscura. La mente de Dave corría mientras retrocedía, tratando de mantener la atención del oso en él mientras se acercaba a la orilla. Sus músculos gritaban en protesta, el agua fría entumecía sus piernas. Tenía que seguir moviéndose y encontrar la forma de mantenerlo alejado de Mike, que ahora estaba peligrosamente cerca de los rápidos río abajo. De repente, el oso giró con su enorme cuerpo atravesando el agua hacia Mike, quien flotaba indefenso hacia las rocas. El corazón de Dave se detuvo. Corrió por la orilla, apenas manteniéndose al ritmo del oso mientras perseguía a Mike río abajo. La corriente se fortalecía, arrastrando a Mike más rápido. El oso luchaba por seguir el ritmo, dividido entre Dave y el hombre indefenso. Con una ráfaga de desesperación, Dave vio una gran roca cerca de la orilla. La levantó sobre su cabeza y la lanzó contra el costado del oso. La roca dio en el blanco, haciendo que el oso se tambaleara. Ese momento de distracción fue suficiente. Mike se deslizó fuera de su alcance mientras la corriente lo arrastraba hacia aguas más tranquilas. Aturdido, finalmente abandonó la persecución, retirándose al bosque. Dave observó con una mezcla de horror y alivio cómo desaparecía dejándolo jadeando en la orilla. Dave se lanzó al arroyo helado, corriendo hacia donde Mike yacía inmóvil en un charco poco profundo. Estaba claro que había sucumbido a la hipotermia. Lo levantó rápidamente, presionando su pecho para expulsar el agua antes de cargarlo sobre su hombro. Navegando por las resbaladizas orillas, cada paso era una lucha contra el frío. Después de lo que parecieron horas, apareció la silueta de una cabaña. Reuniendo sus fuerzas, Dave pidió ayuda. Un par de excursionistas corrieron a asistirlo, acostando a Mike junto a la chimenea y envolviéndolo en mantas. A medida que el calor regresaba, los ojos de Mike se abrieron y se cruzaron una mirada. Dos amigos, para siempre unidos por su terrible experiencia.